Cuando éramos niños veíamos Gumball como un chiste tras otro, caos, comedia, ridiculez, pero lo que no sabíamos es que mientras reíamos también nos hablaba. Nos hablaba del vacío existencial, de cómo seguir si el mundo cada vez más deja de ser un lugar seguro, de cómo un día dejamos de ver a nuestros padres como héroes y empezamos a verlos como personas, porque ahí entre lo absurdo y lo colorido se escondían verdades que ahora entendemos demasiado bien. Así que en el video de hoy te presento 5 veces que Gumball fue dolorosamente honesto. Todo comienza con las noticias en la televisión. Las palabras del reportero son que científicos han descubierto un nuevo color, llamado Roll, que está hecho en base de la combinación del rojo y azul. Pero lo raro es que este color en realidad es el gris. La familia Watterson cree que sí se trata de un nuevo color, pero por los fallos de su señal les es imposible verlo. Sin embargo, esa creencia se acaba cuando aparece Anaïs, quien está pintada del color nuevo. Asimismo, su madre les menciona que en el supermercado todo estaba de color gris, y mientras explica cómo se confundió de cereal y les trajo arena para gatos, su madre entra en la lista de cosas que se convirtieron en gris. Gumball retraído comienza a pensar que hay algo extraño sucediendo, y esta sensación aumenta cuando salen de su casa al ver que poco a poco toda la ciudad comienza a pintarse de color gris, lo que causa un enorme caos en la ciudad, desde accidentes hasta malos entendidos. Gumball y Darwin comienzan una nueva exploración para averiguar qué o quién está causando este cambio de color, y cuando se ven enredados en un tipo de juego de grafitis, un extraño que está pintado sigilosamente les dice que todo lo que está sucediendo se debe a que la persona que se dedicaba a limpiar todas las semanas no ha venido desde hace mucho tiempo. Así que los chicos tienen una nueva tarea: buscar a esta persona. No obstante, el color gris ahora no es el único problema, dada la situación que la temperatura del mundo está incrementando a niveles demasiado altos. Y ahora quien les dice que sabe por qué puede que esté sucediendo esto es un maíz convirtiéndose en palomitas, diciendo que quien se encargaba de recoger todo el reciclaje se dio por vencido, provocando lo que indirectamente nosotros vamos a provocar: un hoyo en la capa de ozono. Así que ahora tienen una nueva tarea: encontrar a la persona que se encargaba de limpiar y a la persona que se encargaba de recoger el reciclaje. Ahora, en otra ubicación, una oficial los detiene mencionando que no pueden acceder porque quien alimentaba a los patos no ha aparecido desde hace tiempo, lo que creó a unos patos salvajes con exceso de hambre. Y si no fuera suficiente, otra persona que se encargaba de jugar bingo con los ancianos en el asilo también dejó de aparecerse, lo que provocó algo similar a los patos. Y todavía no acaba ahí, ya que también el chico voluntario del zoológico se dio por vencido, lo que hizo que los animales escaparan. Ahora todo hecho un caos y los chicos, con más dudas que respuestas, siguen su búsqueda. Gumball se da cuenta que están siendo vigilados por un posible cazador, y dicho y hecho, este los atrapa, sin saber que se trataba de uno de los miembros de los exploradores amables del bosque. Pero estos les mencionan que su jefe explorador se fue, no sin inspirarlos a convertirse en un ejército salvaje, y mencionar que todo aquello que entre en el bosque o ahora su territorio tiene dos opciones: entrar con ellos o estar en su contra y sin salida. Pero poco se tarda Gumball en darse cuenta que, como perdieron a su líder, realmente son menos salvajes de lo que aparentan. Y mientras continuaban caminando, un rayo impacta cerca de ellos, y los chicos se dan cuenta de que hay otro bosque oculto con una enorme nube arriba de este, deduciendo que esa debe ser la fuente de todos los problemas que están sucediendo. Pero lo raro de este bosque es que mientras más te acercas, la tristeza entra en todo tu ser. Y no solo eso, sino una serie de cuestionamientos totalmente devastadores, como todas esas posibles preguntas que surgen dentro de ti cuando en tu cabeza predominan esos escenarios malos de lo que sea que estés haciendo. Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas. Así que si te está gustando este, no olvides suscribirte y dejar tu like. Los chicos, sin ninguna otra opción, deciden entrar aún con lo que provoca este bosque, y cuando llegan al centro de todo, se dan cuenta de que no son varias personas las que han abandonado lo que hacían, sino que solo era una: Alan. Para contextualizar, Alan en la serie tiene un papel importante. Es ese personaje que solo existe para irradiar felicidad y bondad. Para él, el mundo no es un lugar oscuro, ni un lugar hostil, sino un lugar que él puede arreglar, incluso cuando todo a su alrededor puede desmoronarse. Él representa el optimismo absoluto, la fe en que siempre existe un lado bueno en cada persona y en cada cosa. Alan no solo cree en los demás, sino que tiene esa idea casi romántica de que su sola compañía puede transformar cualquier oscuridad. Algo sumamente peligroso. Darwin menciona que ahora todo tiene sentido, ya que si Alan pierde su brillo, el mundo entero lo pierde también. Los chicos se acercan a Alan y le preguntan si todo se encuentra bien, y él, totalmente cambiado, menciona que la perdió. Los chicos, desconcertados, preguntan qué fue lo que perdió, y este menciona: mi fe en el mundo. Los chicos, más desconcertados, no encuentran respuesta por qué se rindió.
si todo lo que hacía era increíble, y Alan le responde: no importa cuánto me esfuerce, el mundo nunca será perfecto. Y como lucha para convencerlo de que vuelva, Gumball menciona lo que muchas personas mencionan cuando intentan apoyar a gente que ocupa el lugar de Alan, que regrese porque sin él, lo que Alan se encargaba de hacer no existiría, ya que personas como Gumball jamás les pasaría por la cabeza hacer. Una muestra tan real del egoísmo de la sociedad. Alan, más molesto que triste, menciona que no tiene ningún sentido y que el cielo sabe lo mucho que lo intentó, que siempre mostró su buena mejilla. Pero ¿qué pasa cuando se te acaban las mejillas? Gumball sigue cuestionándolo como si Alan fuera el malo de la historia, y cuando Darwin se da cuenta de esto, comienza a ser él la fuente de apoyo, mencionándole que él ha inspirado a muchos, pero Alan contesta que aún con su bondad y buenas acciones, personas como Gumball no se atreven ni siquiera a voltearlo a ver o hacerse su amigo, y que estos son incapaces de decir algo positivo sobre Alan, solo lo quieren para que cumpla sus actos de bondad, no porque realmente les importe lo que haga. En este capítulo, Alan es de esos personajes con los que tú te puedes sentir identificado. Alguna vez fuimos esa persona alegre, bondadosa, amable, con mucha paz, que creía que todo mundo era su amigo y todo mundo podía ser feliz. Y seguramente también hubo otro momento en donde toda esa actitud se acabó, porque te hirieron, porque te traicionaron, porque te utilizaron en beneficio de otros, algo que te hizo perder la fe. Y Gumball molesto, pero no por cómo ha tratado a Alan, sino por una fantasía que sigue, que no existe en realidad. Con una canción explica que existen zonas grises y que cada uno de nosotros ha estado ahí en algún momento, áreas de la existencia en las que el mal y la injusticia ganan. Aunque quisiéramos vivir en un mundo justo, la realidad es a menudo implacable. Habla de muchos de los problemas actuales de la sociedad, sobre todo uno de los más fuertes que realmente sigue sin ser algo que mueva a la sociedad entera: las crisis ambientales, de los gritos, deudas y un futuro que parece oscurecerse cada vez más. ¿Cómo se supone que eso a mí me consuele? No hay luz en mi futuro, porque no me sentiría desinflado. Aquí la canción se vuelve honesta, reconoce el dolor, nos dice que el futuro puede parecer desalentador. Este verso es el grito de todos los que sienten que no importa cuánto se esfuercen, el mundo sigue avanzando hacia el caos. La carga de la responsabilidad, la sensación de impotencia entre las noticias desalentadoras. Pero aquí es donde la canción cambia, y esa pequeña luz de esperanza puede parecer insignificante, pero esa luz, aunque sea tenue, existe, no importa cuán oscura sea la noche. Todavía tenemos un camino por recorrer, todavía hay esperanza, y aunque a veces la vida se siente mediocre, llena de luchas y frustraciones, aún hay cosas buenas, que no siempre son obvias, tampoco grandiosas o terribles, a veces simplemente son. Cómo en medio de la decepción uno puede encontrar algo por lo que vale la pena luchar. Nos recuerda que aunque parezca difícil, escalar nuestra propia montaña tiene sentido, porque si no escalas la montaña, nunca el cielo alcanzarás. Y es justo en esa subida donde realmente encontramos nuestra verdadera fuerza y belleza de vivir. Esta es la conclusión. Nos dice que a pesar de todo el dolor, el esfuerzo tiene sentido. El simple hecho de seguir avanzando ya es una victoria en sí misma, y que aunque el camino esté lleno de obstáculos, es en la subida donde encontramos nuestra verdadera fuerza. También nos recuerda que cuando todo parece perdido, el recuerdo de algo hermoso, ya sea un momento, una persona, una meta, puede ser suficiente para hacernos seguir adelante, y que esa es la belleza de vivir. Es un nuevo día para los Watterson, o más bien, una noche común para Nicole Watterson. Una madre con 3 hijos y un esposo. Para ella, la rutina nocturna consiste en que toda la familia tiene mucho apetito de una cena. Sin embargo, los niños no piden la cena de forma convencional, sino que lo hacen con gritos y exigencias. Richard, su esposo, quien se supone debería ponerles un alto, no solo no lo hace, sino que se suma a la dicha de exigir comida. Nicole, como era de esperarse, empieza a molestarse con toda esta situación, ya que ella es la única que realmente está haciendo algo. Pues, aunque le había pedido a Richard que le ayudara, él no solo no coopera, sino que además se convierte en una carga. Esto, en vez de hacer reflexionar y asumir la responsabilidad a Richard, con tono meticuloso le dice a Nicole que no debería molestarse porque lo importante es que están juntos en familia, algo que claramente aumenta la frustración de Nicole. Para empeorar las cosas, mientras discute con Richard, Nicole se distrae y olvida que la cena se encontraba en la estufa, provocando que se queme y desate un incendio en la cocina. Y cuando por fin se pudo observar una reacción de parte de todos para ayudar, bueno, realmente hicieron todo menos eso. Lo único que logran es empeorar la situación, giran en círculos, rompen la mesa, desordenan todo aún más y como toque final cubren a Nicole de crema batida. Esto fue la gota que derramó el vaso. Llena de ira, Nicole está al borde de explotar, pero al mismo tiempo un pensamiento invade su mente. ¿Cómo llegamos a esto?
Reflexionando, se responde a sí misma que su vida, que en estos momentos considera miserable, comenzó a torcerse desde el momento en que conoció a su esposo, Richard. La historia entonces nos transporta al pasado, cuando una joven Nicole viajaba en el auto de sus padres rumbo a un torneo de taekwondo. Durante el trayecto, su madre le recrimina por no ser aún más perfecta a pesar de sus calificaciones perfectas, mientras su padre, frustrado por el tráfico, termina dañando el auto hasta dejarlo inutilizable. Sin otra opción, Nicole decide salir corriendo hacia la competencia y al correr y esquivar tantas cosas y personas, llegó a un punto donde no supo más dónde estaba. Nicole estaba perdida sin saber a dónde ir. En ese momento de confusión ve a un joven Richard atrapado dentro de un árbol pidiendo ayuda. Esto le resulta tan gracioso a Nicole que no puede evitar reírse, marcando el inicio de su historia con él. De regreso al presente, Nicole se pregunta cómo habría sido su vida si nunca hubiera girado aquel día, imaginando todos los posibles escenarios. Seguramente así como a Nicole te ha pasado que en momentos de frustración o enojo pasan por tu cabeza pensamientos como: ¿de verdad esto es para mí? ¿Qué pasaría si hubiera elegido algo diferente? La carrera que escogiste, esa relación, ese trabajo, te parecen más una prisión que un sueño. Y en ese instante de caos mental te convences de que cualquier otra cosa sería mejor que eso. La mente juega un juego cruel. Nos lleva al pasado imaginando qué habría sido de nosotros si hubiéramos tomado decisiones diferentes, si hubiéramos dicho que no en lugar de que sí, o si hubiéramos sido alguien más. Pero realmente la mayoría de veces que nos cuestionamos ese y sí es una trampa creada por nuestra frustración o enojo, por esos días en los que todo pesa más, porque cuando estas emociones te dominan, nublan tu juicio, hacen que mires alrededor y todo, absolutamente todo, parezca mejor que donde estás ahora. Lo peor es que esto no se detiene ahí. Si se sigue alimentando esta idea, caemos en un ciclo infinito donde nada, absolutamente nada, es suficiente. Porque en esos momentos lo que buscamos es algo perfecto, pero eso que estamos buscando no existe. El primer escenario que visualizamos es uno donde Nicole ignora completamente que esté recién colada una parte de la vía, pasando por encima de él. Es así como Nicole logra llegar a la competencia de taekwondo a tiempo, donde gana. A partir de ahí vive la vida que sus padres soñaban para ella. Es la mejor en todo, se gradúa con honores y se convierte en alguien importante y millonaria. Sin embargo, en este futuro perfecto jamás se permitió fallar y sobre todo vivir su vida. Descontenta con este escenario, imagina otro donde sí se detuvo a escuchar la canción de Banana Bob. Una horrible canción, pero Nicole continuó fiel a imaginar cosas alternas a su vida real. Así que aquí, en vez de casarse con Richard, se casó con Banana Bob, pero este jamás dejó de cantar, ya que con esta canción enamoró a Nicole, así que representaba mucho para él. Fue tal punto de que Banana Bob nunca dejó de cantar su canción que Nicole terminó completamente loca. Es así como nos movemos a otro escenario donde esta vez Nicole se detuvo a dialogar con Harold Wilson y sin importar cómo la juzgaba, ahora con quien se casó Nicole fue con él, quien nunca cambió su actitud de juzgarla porque jamás era perfecta para él. Es así como en el futuro de este escenario vemos a una Nicole totalmente distinta a quien era por seguramente cirugías y demás a petición de su esposo. Esta le pregunta a Harold sobre su opinión del sushi, ya que fue algo que le demoró mucho, pero lo hizo porque lo pidió. Y aquí es donde sucede una escena mítica de la serie. ¿Qué te pareció el sushi? Me llevó horas. Está frío. Déjame calentarlo un poco. ¿Esto es suficiente para ti? ¿Lo es? ¿Está caliente para ti? Nicole sigue su camino de imaginarse escenarios y ahora se detiene con el señor Brazos, quien le pregunta sobre su opinión respecto a que los abrazos pueden cambiar la medicina actual. Nicole decide experimentar y bueno, esto solo la llevó a un lugar. Posteriormente decide no pisar a la mariposa y ver qué podría pasar, o también hacer caso de no usar casco en motocicleta, y ambos escenarios la mandaron al mismo lugar. Finalmente Nicole vuelve a la parte del escenario donde conoce a Richard, pero esta vez está decidida a no relacionarse con él, simplemente ayudarlo y ya. Así que decide sacarlo del árbol y es así como, de acuerdo al plan, seguiría con su camino. Sin embargo, Richard la detiene y le pregunta por qué corre. Nicole le menciona que tiene que ir a competir para ganar y ser la mejor y hacer lo que sus padres quieren. Y Richard, en cada respuesta que Nicole le daba, hacía una pregunta simple pero sumamente profunda. ¿Por qué? Eso es lo que en verdad marcó un antes y un después en la relación de los dos.
porque no fue tanto porque la hizo reír como se nos mostró al inicio, sino que al contestar por qué a todas las veces que Richard le preguntó, llegó el momento donde Nicole se sincera y admite que teme no ser querida si no cumple con las expectativas impuestas por los demás. A lo que Richard, con palabras sinceras, le dice que hay muchas razones para quererla tal y como es. Gracias a este comentario, Nicole olvida su plan y decide sentarse junto a Richard y preguntarle qué haría él en su lugar, a lo que responde: tal vez empezar a vivir. Retomando el punto sobre los momentos donde miramos nuestra vida y sentimos un nudo en la garganta porque nos damos cuenta que no estamos donde queremos estar y pensamos que si cambiaríamos algo del pasado, tal vez las cosas serían diferentes, hay una frase que me gusta recordar: el pasado es un lugar al que ningún tren puede regresar. Podemos mirarlo, aprender de él, llorar por él o inclusive molestarnos, pero no podemos vivir allí, porque al hacerlo, abandonamos prácticamente el único lugar donde podemos cambiar algo: el presente. Cuando miramos atrás con vergüenza o arrepentimiento, olvidamos que cada paso que dimos, incluso los que nos dolieron, nos trajeron hasta aquí. Cada caída nos enseñó a levantarnos, cada error nos mostró una lección que, de otro modo, nunca habríamos aprendido. El presente puede no ser el que anhelábamos o imaginamos para nosotros, pero ¿cómo sabemos que cambiar algo del pasado no nos habría llevado a un lugar aún peor? Queremos culpar al pasado, a otros e inclusive hasta nosotros mismos, creyendo que culpar puede arreglar algo, pero no es así. En estos momentos la mente es la maestra perfecta en crear escenarios falsos o burbujas perfectas de lo que pudo ser, pero realmente estar viviendo en esas burbujas no es estar viviendo o no es estar experimentando, es huir, porque aquel que vive atrapado en lo que pudo ser no solo rechaza su realidad, también destruye su capacidad de construir un futuro. Y conforme más nos imaginemos y nos imaginemos, estaremos más encerrados ahí que en lo que tenemos de frente. Sé que antes de hundirte en un mar de escenarios sobre qué hubiera pasado si, mejor hazte la siguiente pregunta: ¿realmente quieres cambiar algo o estás sintiendo una emoción negativa pasajera que te hace dudar sobre lo que tienes ahora? Porque al final del día lo único que importa no es lo que hubiera sido, es lo que hacemos con lo que tenemos frente a nosotros. El pasado ya no puede ni cambiarse ni cambiarte a ti. Lo que sí puedes hacer es cómo tú llevas contigo ese pasado. Ahí, en ese acto de aceptación, todo puede cambiar. Es así como Nicole realmente comenzó a ser feliz y se muestra mediante un flashback todo lo que Richard y ella han vivido: altas y bajas, problemas, momentos felices, como es exactamente vivir. Cuando regresamos al presente, Nicole dice algo: Ellos saben algo. Creo que no cambiaría nada. Y en vez de reaccionar negativamente y pelear con su familia, decide ver el tono divertido de la situación y hacer una guerra de comida, todos siendo felices. En un nuevo día de la escuela Elmore, Gumball y sus amigos desayunan durante el recreo, y en esta ocasión los amigos conversan, comenzando con Darwin, quien le pregunta a Masami por qué está tan bronceada. Ella responde que su padre la llevó a esquiar, pero agrega que duda que Darwin sepa qué es eso, ya que es algo que solo los ricos hacen. A partir de ahí, la conversación se centra en ver quién tiene el mejor padre. El de Banana Joe es muy sano, el de Terry más fuerte que una roca y el de Héctor Jotunheim extremadamente grande. Todos participan menos Gumball y Darwin, lo que genera incomodidad cuando Masami les pregunta en qué es bueno su padre. Por más que lo piensan, Gumball y Darwin no encuentran nada importante o destacable, salvo cosas que los avergüenzan a él o a ellos. Es así como la plática se torna únicamente burlarse de él. Lo peor de esto es que Richard, su padre, escucha todo esto de fondo, dándose cuenta de que a los ojos de sus hijos no es nadie. De regreso a casa, Gumball y Darwin se preparan para comer, pero mientras ellos están muy tranquilos por prácticamente avergonzar a su padre delante de todos sus amigos, su madre y Anais están muy molestas con ellos, ya que les mencionan que su padre, desde que llegó, solo ha estado escondido en el cobertizo por lo que dijeron de él. Sin embargo, esto no les afecta. Al contrario, Gumball comenta que al menos allí no podrá avergonzar a nadie. La indiferencia de los chicos enfurece aún más a Nicole, y les advierte que hasta que no se disculpen, nadie en esa casa les hará favores, ni siquiera les preparará comida. Para Gumball, esto se convierte más en un reto que decide aceptar,
Así que Nico les da la cláusula de que podrán seguir viviendo en un techo que cosecharon con mucho esfuerzo ella y Richard. Pero les deja claro que a partir de ahora tendrán que manejar todo por su cuenta, desde servicios hasta alimentos. Para Gumball esto sigue siendo un reto ambicioso que busca completar, pero desde el segundo 1 esto se vuelve molesto para él, ya que no se le permite bañarse en su casa, pero al seguir firme con su decisión de no sentir nada, decide bañarse en el agua del desagüe frente a toda la calle. Posterior a esto, Gumball y Darwin van al supermercado a comprar su despensa, pero no cualquier despensa, sino una que les costara $1. Para su supuesta suerte, logran encontrar la sección de liquidación del mercado, y al creer que habían conseguido una buena despensa, solo se terminan dando cuenta que la mayoría de los productos están descompuestos o ni siquiera son comestibles. Más tarde, agotados, con agua sucia en sus cuerpos y sin comer, se encuentran en un autobús. Darwin menciona que quizás exageraron con su padre y que deberían disculparse, pero Gumball solo se niega. La situación empeora cuando Rocky los obliga a bajar del autobús porque su olor es insoportable. Esto hace que por fin Gumball se digne a pedirle disculpas a su padre. Así que van hacia el cobertizo a visitarlo, pero antes de entrar, ven desde fuera qué está haciendo. Y lo que ven es a un Richard bloqueado, haciendo cosas sin sentido. Esto refuerza la idea de Gumball de que su padre no tiene habilidades valiosas, lo que provoca que se arrepiente y se vaya sin disculparse. Darwin, en cambio, decide quedarse más y observa a Richard tomar una foto de él y Gumball siendo felices. Esto lo pone melancólico y con una canción, Richard recuerda los momentos en que él era el héroe para sus hijos. Los ayudaba a levantarse cuando caían, les enseñaba a caminar y siempre los hacía reír. Sin embargo, también tiene un momento de reflexión donde con profunda tristeza analiza cómo cuando los hijos crecen, ellos ven incluso más cosas de las que los padres vieron, con otras perspectivas, experiencias, algo que puede hacer que los padres ya no sean vistos como héroes, sino como simplemente papá. Pero que para él eso no importa. El hecho de ser su padre es más que suficiente. En etapas como la infancia, la pubertad y parte de nuestra adolescencia, muchas de las personas aprenden consciente o inconscientemente a medir el valor del éxito de una persona mediante las acciones o posiciones que tengan en el estatus social. Y en el caso de los padres puede suceder cuando ese compañero presume ese último juguete, ese viaje de ensueño, o a sus padres con esos títulos o cargos laborales impresionantes. Y ahí comienza para muchos esa sensación de que sentir que lo nuestro no es suficiente y que nuestros padres sobre todo no están a la altura, lo que nos lleva a comparar todo lo que nosotros tenemos al lado de lo que tiene toda la demás gente. Y cosas como el amor, el sacrificio y las pequeñas cosas que nuestros padres hacen por nosotros pasan desapercibidas, a tal punto de restregarles que no tiene nada valioso. Pero, ¿cómo definimos qué es ser especial? ¿Ese padre que llega con el rostro cansado de trabajar horas extra para darte lo básico? ¿O esa madre que improvisa un disfraz para tu evento escolar porque es mejor opción que comprar algo caro? ¿De verdad merecen ser juzgados por lo que no tienen? Porque detrás de esas acciones hay amor. Tal vez en su momento no lo ves o no lo comprendes. Tal vez en ciertos momentos llegas incluso a sentir vergüenza. Pero llegará el día en el que comprenderás e incluso vivirás, y no necesariamente porque tengas hijos, donde tendrás que elegir entre una cosa por otra, y te vas a dar cuenta de cómo los padres muchas veces no es que no quisieran, sino que muchas veces incluso sacrificaban sus propios sueños y comodidades por darte una felicidad a ti, algo que en su corazón creían que merecían. Negar de dónde venimos, despreciar esos esfuerzos porque no cumplen con un estándar de éxito impuesto por otros, no solo lastima a quienes nos dieron todo, sino que también nos convierte en personas incapaces de reconocer el valor de lo sencillo, de lo humano. Y podrás decirme, es su obligación, ellos decidieron tener hijos, pero en realidad ese argumento no es más que una excusa para evitar la gratitud. Si no puedes agradecer a quienes te dieron todo lo que pudieron, ¿a quién sí vas a poder agradecer? Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas. Así que si te está gustando este, no olvides suscribirte y dejar tu like. El escuchar la palabra héroe provoca en Darwin idear un plan arriesgado para que Gumball vuelva a ver a Richard como el héroe, donde tiene que ponerlos en riesgo para que así su padre los salve. Es así como Darwin lleva a Gumball a un depósito de chatarra en medio de una tormenta, donde se suben a un coche, y al hacerlo, Darwin confiesa que su plan consiste en que sean levantados de donde se encuentran por un imán y así ser llevados a una máquina a ser triturados, pero claramente confía que Richard
lo salvará antes de que sea tarde. Esto mata de la preocupación a Gumball, ya que sigue con su percepción de que su padre no es alguien muy listo y que poner sus vidas en manos de él es de las peores decisiones que puede tomar. Sin embargo, Darwin le menciona que no hay de qué preocuparse, ya que en dado caso de que Richard no los logre rescatar, él tiene el control para detener la trituradora. El plan se complica cuando el control de esta queda atrapado en el imán. Sin forma de detener la máquina, su única esperanza ahora es Richard, quien llega al rescate, pero sus intentos iniciales fallan. Al querer destruir la máquina que controlaba el imán, solo logra acelerar el proceso de trituración. Después intenta subir con una escalera, pero esto también fracasa, y Gumball sigue aferrado a que su padre no sirve para nada. Así que más que estar preocupado o alentar a Richard a ayudarlos, trata de forma grosera a este al decirle cosas como que en vez de preguntar, solucione las cosas. Su padre no toma en cuenta esto, ya que ahora está más preocupado por salvarlos que por escuchar a su hijo. Pero quien sí comienza a recriminar a Gumball es Darwin, quien le explica que él tiene sentimientos y tratarlo mal no ayudará en nada. Richard sigue probando formas de salvarlos y al descomponer la palanca que provocaba apagar y prender el imán, este intensifica su magnetismo y ahora toma cosas a mayor escala, lo que accidentalmente crea una escalera en base de puro metal. Es así como Richard comienza a subir, y mientras sube, Gumball continúa despreciándolo y burlándose de él. Pero todo cambia cuando una sierra provoca que Richard caiga. Gumball y Darwin lloran creyendo que han perdido a su padre, y por primera vez Gumball se muestra arrepentido, lamentando no haberlo alentado, y que si pudiera, le diría que esté orgulloso de él. Mientras Gumball decía esto, Richard aparece por detrás, lo que causa en Gumball un pequeño arrepentimiento por todo lo cariñoso que dijo, retomando su actitud nefasta vieja y cuestionando que ahora que ya subió, ¿cómo piensa bajar? Al mismo tiempo que sucedía esto, el imán se desprende de tanta carga, soltando todo. Richard y Darwin caen sanos y salvos, pero quien todavía se encuentra en peligro es Gumball, quien queda atrapado en el coche separado de su padre por una escalera. Gumball está asustado y bloqueado, mencionándose que no puede pasar, pero Richard lo alienta mencionándole: ¡Gumball! ¡Tienes que lograrlo! Gumball se sigue recriminando que no puede hacerlo, pero Richard no se inmuta, quien le grita con el corazón en mano: ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes hacerlo! Esto desencadena un flashback de la primera vez que Gumball caminó, motivado por las mismas palabras. Gracias a este breve recuerdo, Gumball toma fuerza para levantarse e intentar pasar la escalera. Y cuando toma la iniciativa de correr hacia su padre, Gumball grita: ¡Ahí voy, papá! ¡No me dejes caer! ¡Vamos! Es así como da el salto y finalmente Gumball logra salvarse. Cayendo en los brazos de su padre, ambos lloran por la adrenalina del momento, aunque también porque Gumball clavó sus uñas en los pezones de Richard. El momento es tan emotivo que los tres se sueltan a llorar. En todo este capítulo está perfectamente reflejado todo lo que hablé en el punto pasado, y se nos muestra un gran desarrollo en la relación de Richard y sus hijos, como algo tan simple como hablar de los padres llevó las cosas a un Gumball enfocándose en lo negativo y cómo su padre lo avergonzaba. Pero lo que Gumball no veía, y lo que muchos de nosotros tampoco solemos ver, es que Richard siempre estuvo ahí. Desde el momento en que Gumball le aprendió a caminar, él le dijo una frase tan simple pero tan profunda como: tú puedes, hijo, jamás te dejaré caer. Esos pequeños actos de amor muchas veces pasan desapercibidos porque estamos demasiado ocupados comparando, viendo lo que otros tienen y exigiendo más. Pero ¿cuántos de nosotros daríamos cualquier cosa por escuchar tan solo una vez a nuestros padres decir: tú puedes, hijo? Richard quizá no es el más inteligente ni el más hábil, pero eso no importa. Siempre estuvo ahí, apoyando, confiando y amando. Habrá padres más exitosos, más fuertes, más todo, pero vivir en un ciclo de comparación es una trampa. Claro que siempre habrá alguien mejor, pero ¿qué sentido tiene vivir así? Porque no importa cuánto crezcas, cuánto logres, incluso si los llegas a superar a lo que ellos alguna vez fueron, ellos siempre van a estar ahí para ti. Y aunque nunca podamos devolverles todo lo que alguna vez ellos nos dieron, podemos hacer algo que para ellos significa el mundo. Decirles que sin importar qué, ellos siempre van a estar en nuestro corazón y van a ser nuestros héroes. Finalmente los tres hacen un dibujo de ellos mismos con el texto: nuestro héroe. En un nuevo día para los Watterson, Nicole inicia la mañana con una rutina tipo militar. Su objetivo es preguntar a toda la familia cuántas estrellas han obtenido, las cuales se consiguen conforme logran distintos méritos a lo largo de la semana. La primera en hablar es Anaïs, quien menciona que ganó un premio de ciencias por descubrir una nueva bacteria. Luego, Darwin dice que aprendió el canto de apareamiento del sesontle. Posteriormente, Richard comenta que inventó una salchicha bolígrafo. Y finalmente llega el turno de Gumball, quien se queda pensando en qué logró durante la semana.
se da cuenta de que no logró nada. Nicole no acepta esta verdad y le insiste que piense mejor, pues está segura de que hay algo en lo que es bueno. Sin embargo, Gumball está alejado de la filosofía de su madre, así que menciona que si es bueno en algo, es en ser feliz. Su madre se molesta con su respuesta, ya que solo quiere ganadores en casa. Le grita que esta actitud no la tolera y lo coloca al final del tablero de estrellas por no ser un ganador. Al día siguiente de madrugada, Nicole despierta a Gumball. Él, aún desconcertado, menciona que no puede ver nada y supone que es por las cortinas. Sin embargo, cuando su madre las abre, se da cuenta de que sigue siendo de noche. Lo primero que hacen es ir al supermercado. Gumball, confundido por la rutina impuesta, le pregunta por qué están ahí si todo el mundo sigue durmiendo. Nicole responde con autoridad que levantarse temprano es la actitud de los ganadores, porque así obtienen lo mejor de la vida, y para demostrarlo le muestra que entre más temprano lleguen, más ofertas pueden aprovechar sin que nadie les dispute los productos. Pero para la mala suerte de Gumball, cuando está a punto de tomar un pollo en oferta, aparece una abuelita que también lo quiere. Gumball, paralizado, le dice a su madre que se lo dejará, pero Nicole se opone. Le recalca que él lo tomó primero y que sin importar si es una abuelita, debe quedárselo porque es un ganador. La abuela decidida comienza a golpear a Gumball para no perder el pollo, pero Nicole, lejos de detenerla, le grita a su hijo que no puede perderlo bajo ninguna circunstancia, y por primera vez Gumball lucha por ser un ganador y se queda con el pollo. Sin embargo, la abuelita grita que no le importa porque ha encontrado un salmón a mitad de precio. Nicole, al escuchar esto, obliga a Gumball a pelear también por el salmón. En el auto, Gumball regresa con el pollo y el salmón, pero en lugar de sentirse victorioso, le reclama a su madre que solo fue golpeado. Nicole, decepcionada, le dice que al parecer no tiene mentalidad de ganador, pues si la tuviera, comprendería la satisfacción de haber vencido. Gumball, molesto, le pregunta qué se supone que debería sentir, y en respuesta Nicole lo somete a una serie de pruebas exageradas, como subir escaleras en la lluvia, enfrentarse a los truenos y la clásica pregunta sobre qué hacer cuando la vida te da limones. Gumball responde que hacer limonada, pero su madre, fuera de sí, le grita que los exprima en sus ojos para sentir con felicidad el sufrimiento que eso causa. Hoy en día la obsesión por el éxito es una de las ideas más populares que existen, pero a la vez una de las más malinterpretadas, ya que nos han hecho crecer que para ser una persona exitosa o ganadora se tienen que seguir reglas rígidas. Levantarse a las 3 de la mañana, meditar por horas, hacer ejercicio sin descanso, y claro, todos estos hábitos pueden ser valiosos, pero solo si tienen sentido para ti. El problema es cuando la gente toma estos consejos como si fuera una fórmula matemática universal, como si lo único que separara a una persona del éxito fuera copiar exactamente lo que hizo alguien más. Pero dime, ¿realmente lo crees? Decirle a alguien que la clave del éxito es levantarse todos los días a las 5 de la mañana cuando esa persona misma lo ha hecho por tantos años, pero no para ser exitoso, sino porque si no, no llega a su trabajo. ¿Qué clase de consejo es ese? Es como si le dijeras a alguien que el secreto de la vida es respirar. Y lo peor no es eso, lo peor es cuando esa mentalidad ya deja de ser una mentalidad donde persigues un éxito, sino que también te vuelves una persona arrogante. Cuando alguien se convence de que porque está persiguiendo una mentalidad de ganador, entonces ahora se encuentra en un nivel superior y ahora puede ver a todos como unas personas mediocres si no se encuentran sincronizados a su misma mentalidad. ¿Desde cuándo el éxito significa aislamiento? ¿Desde cuándo significa despreciar a los demás y vivir como una máquina de productividad? Ni siquiera las personas más exitosas del mundo te dirían eso. Al contrario, los verdaderos exitosos, ojo, los verdaderos exitosos, no personas que ves ahí en Instagram subiendo sus historias, cómo hacen ejercicio o meditan 10 horas seguidas. Han dejado claro que sí, la disciplina es clave. Sí, al objetivo que sea que estés persiguiendo, es a la actividad a la que más le debes dar horas sin ningún tipo de distracción. Pero así como también sugieren esto, también dicen que deben existir bloques de escape o bloques donde haces actividades fuera de lo que tú estés persiguiendo, porque si no quemas la energía de lo que estás persiguiendo. No está mal querer superarse, no está mal perseguir un sueño con todo tu esfuerzo, pero sí está mal convertir el éxito en una carrera de ego, malinterpretar consejos y terminar peor que un gurú motivacional. Horas más tarde, Gumball luce agotado. Darwin le pregunta cuándo fue la última vez que durmió y él se desahoga, explicándole que todo es culpa de la hoja de premios en el refrigerador. Sin embargo, Darwin, con una mentalidad de ganador, en lugar de apoyarlo, se molesta con él por no entender lo que significa competir y comienza a usar esa actitud con él, algo que Gumball no quería. Más tarde, Gumball le cuenta esto a su madre esperando comprensión, pero Nicole apoya a Darwin, explicando que la competencia no tiene nada de malo y que el éxito no existe sin dolor, sumando que ahora su madre, nuevamente, le tiene un reto a Gumball para de una vez por todas anhelar el éxito y ser un ganador, llevarlo a un desierto lejano, abandonarlo a su suerte y decirle que debe regresar solo a casa. Al principio Gumball cree que es una broma, pero cuando ve a su madre alejarse cada vez más y más, acepta su destino. De noche, Gumball llega a una gasolinera, exhausto y deshidratado. Ve a Gary tomando una bebida y desesperado se la arrebata, y cuando Gary intenta recuperar
recuperarla, Gumball usa su conocimiento del éxito para imponerse y evitar que se la quite. Luego le pregunta hacia dónde ir para llegar a Elmore y Harry le responde que está a 15 kilómetros, lo que desespera aún más a Gumball. Horas después finalmente llega a casa, totalmente agotado, pero al entrar encuentra la casa destruida. Al preguntar a Richard qué ocurrió, este le explica que Nicole lo puso en el primer lugar del tablero de logros, lo que desató la furia de la familia, pues todos han peleado por este puesto durante mucho tiempo. Así que, incapaces de aceptar que Gumball ganó, terminaron destruyendo la casa. Gumball, confundido, va a comprobar si es verdad que se encuentra en el primer lugar del tablero, y al ver que es cierto, esboza una ligera sonrisa. Nicole lo nota y le pregunta si se siente bien al ser un ganador. Su pregunta le hace olvidar la sonrisa y darse cuenta de que la obsesión por ganar está destruyendo a la familia. Ya no hay felicidad, solo una lucha constante por ser el mejor, sin importar a costa de qué o quién. Pero Nicole ignora su reflexión y en cambio le dice que se alegra de verlo enojado, pues necesitará esa energía para lo que se viene mañana. Gumball, preocupado, le pregunta qué pasará, lo que nos transporta al día siguiente. Toda la familia Watterson está en un campo de guerra de gocha y todos excepto Gumball están desesperados por alcanzar el primer lugar. La regla es simple, el primero en tomar la bandera gana. Gumball se rehúsa a participar y prefiere encerrarse en el auto, pero Nicole se lo prohíbe. Cansado de la obsesión de su madre, le propone un trato: si gana, la hoja de logro será eliminada, y Nicole, viendo un reto en ello, acepta. La batalla comienza. Gumball avanza hasta que encuentra a su padre, malherido por las balas de pintura. Richard le dice que Nicole está completamente insana y ni siquiera vio de dónde salió. Enseguida Nicole remata a Richard y empieza a dispararle a Gumball, quien logra huir, pero choca con un árbol donde se encontraba escondido Darwin, que está al borde del colapso por la presión de ganar. Gumball lo tranquiliza y le propone unir fuerzas para derrotar a Nicole y su obsesión por ganar. Pero ahora quien comienza a atacarlos es Anaïs. Gumball y Darwin intentan huir, y cuando se esconden detrás de un árbol y pareciera que lograron escapar, no todo sale bien, ya que Darwin termina a nada de una trampa y cualquier movimiento que haga le dará fin a su participación en la competición. Así que le pide a Gumball que siga solo, dándole la ubicación de la bandera para ganar y así eliminar la hojita. Ambos se despiden y Gumball sigue con el camino. Anaïs intercepta a Darwin mencionándole que ella ganará, pero Darwin, con la misma trampa, hace que ambos sean vencidos, haciéndole ver a Anaïs que no pueden seguir así. Cuando Gumball finalmente encuentra la bandera, Nicole lo intercepta, pero justo cuando está a punto de dispararle, un pájaro choca contra su arma, haciéndole perder todas sus balas. Gumball tiene la oportunidad perfecta para ganar, pero en vez de disparar, solo le grita a su madre que ya ha ganado y que debe rendirse. Nicole le responde que solo ganará si dispara, porque eso lo convertirá en un verdadero ganador. Pero Gumball solo añade: Yo no quiero ser un ganador, prefiero decepcionarte a vivir así. Nicole, impactada, comprende el daño que ha causado. Al darse cuenta de que su familia creía que los despreciaría si no eran los mejores, le hace abrir los ojos y le dice que jamás se decepcionaría, solo que ella veía un gran potencial en todos y quería que lo alcanzaran. Le pide a Gumball que tome la bandera porque la merece, y cuando estaba por hacerlo, su madre intenta disparar nuevamente, lo que hace que Gumball finalmente le dispare y le recrimine que hizo lo que quería, y le pregunta sobre si está feliz por ello. Pero su madre hace lo que Gumball había estado pidiendo: reírse y disfrutar el momento, lo que hace que la familia finalmente regrese a la normalidad. Si de por sí la obsesión malentendida por el éxito ya es peligrosa, hay algo aún más destructivo, que es cuando la presión ya no solo viene de uno mismo, sino que también de nuestra familia. Porque no se trata de estar acostado todo el día sin hacer nada, no. Incluso cuando te ven esforzarte, parece que nunca es suficiente. Siempre hay un deberías hacer más, siempre hay un a tu edad yo ya tenía casa, dinero y éxito. Pero hay algo que debemos entender: el mundo ya no funciona como antes. Las oportunidades, la economía, el trabajo, el sistema, todo ha cambiado. Y aunque no voy a profundizar eso, es verdad que estas comparaciones mal dirigidas terminan afectándonos, porque las palabras terminan teniendo un peso, y cuando esas palabras vienen de quienes más queremos, el golpe es aún más profundo. Crecemos con la idea de que si no triunfamos, le fallamos a quienes nos han dado tanto, y es así como muchas personas abandonan sus sueños, no porque no los amen, sino porque tienen miedo de empezar de cero, miedo de no asegurar el éxito, miedo de decepcionar a sus padres. Algunos terminan en un negocio familiar que nunca quisieron, solo para mantener el honor de la casa. Otros simplemente se rinden de todo porque la presión de ser el mejor los ha roto antes de empezar. Muchos de ellos ven un potencial que incluso nosotros mismos no podemos ver de nosotros. Pero ahí está el punto que muchos padres no logran ver. No solo se trata de que vean el potencial, sino que lo dirijan de una buena forma. Porque si en lugar de alentar nos hunden, en lugar de apoyar o motivar nos exigen hasta quebrar
celebrarnos. Entonces lo que estamos creando no es éxito, sino miedo. Y cuando el éxito se vuelve una obsesión impuesta, dejamos de disfrutar el proceso. Ya no hay satisfacción en cada paso, solo angustia hasta ganar. Lo vimos en la familia Watterson. Al principio todos celebraban sus pequeños logros, pero cuando la presión por ser los mejores se volvió lo único que importaba, todo se desmoronó. Dejaron de verse a sí mismos, se alejaron y se destruyeron. Porque cuando el éxito se impone con miedo, no es éxito, es una carga. Y una vida que se vive solo para cumplir expectativas ajenas, no es una vida que valga la pena vivir. Es la hora del desayuno. Gumball y Darwin están ansiosos por comer su cereal de siempre, pero por sorpresa su madre les da esta vez un cereal completamente diferente. Un cereal triste, seco, que parece más de prisionero que para alguien normal. Esto fundamentado por su madre gracias a que investigando se dio cuenta de que el cereal que tanto aman es malo para su salud. Sin más, Gumball y Darwin fingen que están de acuerdo con esta decisión, para después tomar sigilosamente gran parte del cereal y poder desayunarlo a gusto. Sin embargo, como posiblemente sea la última vez que coman su cereal favorito, deciden que esto debe ser especial, así que prueban diferentes actividades para que esto valga la pena, desde hacer ejercicio, comerlo de cabeza, ingerirlo a través del ojo, todo para que consiguieran un golpe de azúcar y que esto fuera especial como tanto anhelaban, lo que los lleva a tener tantos cuestionamientos que empezaron desde cosas básicas como quién habrá creado lo que están viviendo, quién inventó los bigotes o cómo se creó el queso, pero poco a poco comenzaron a cuestionarse cosas más y más profundas, como qué han inventado ellos, como si importa si logran algo en la vida, hasta llegar a la pregunta que les movería el mundo. ¿Cuál es el punto con ella? Lo que los hace concluir lo que los va a mover durante todo el episodio. ¿Cuál es el punto con sus vidas? Gumball y Darwin comienzan con su exploración, sin embargo no saben por dónde empezar. Así que concluyen que lo mejor sería preguntarle a alguien que sí sepa esa respuesta. A la primera persona a la que deciden cuestionar es a Larry, quien les dice que el sentido de la vida es el trabajo, ya que es sumamente importante ser útil en algo, y que el trabajo puede darnos todo lo que necesitamos, quien además comparte su rutina diaria de vida, que consiste en levantarse, bañarse, trabajar todo el día, ir a casa y después dormir, y así se repite el círculo. Pero después de decirlo tantas veces se percata de lo vacía que es su rutina, y entra en un estado de shock que lo hace llegar a la playa a nadar sin parar. Gumball piensa que a lo mejor esto le funciona a él, sin embargo también cree que debe haber algo más dentro del sentido de la vida que es. La segunda persona a la que deciden preguntarle es a Alan, quien menciona que el sentido consiste en ser bueno con los demás, ya que si ayudan a alguien, la persona que fue ayudada ayudará a alguien más, hasta que el mundo sea un mundo mejor. Sin embargo, de fondo vemos a gente destruyendo sus objetos personales, y cuando Alan intenta mostrar algo de sabiduría, bueno, no funcionó mucho para él. La tercera persona a la que cuestionan es a su madre, quien menciona que el sentido consiste en acabar con tus enemigos y escuchar sus lamentos, o en palabras más cariñosas, tener una familia. Y perturbados, Gumball y Darwin deciden mejor preguntarle a su padre, quien menciona que el sentido consiste en tener un sentimiento de satisfacción y placer total, pero sin la profundidad de la frase, ya que él solo se estaba refiriendo al placer de comer algo delicioso. Así que sin llegar a nada, deciden ir con su hermana, quien menciona que para entender qué sea el sentido, primero se necesita aprender lo más que puedan. Darwin comprende diciendo que esto es necesario para poder responder cualquier pregunta, y así es como él y Gumball comienzan a cuestionarse muchas cosas en cuestión de segundos, lo que molesta a su hermana, ya que con esto menciona que no quiere saberlo todo, porque esto es prácticamente imposible, y que solo le causaría una sensación de ser inútil, así que prefiere la ignorancia. Hasta aquí se nos han presentado diferentes percepciones sobre el sentido de la vida, y aunque se haya sentido como que todos son erróneos, todos forman parte de la construcción del sentido de la vida, que sí también tiene una profundidad buena y mala. Empezando con Larry, quien es la representación más apegada a la realidad del episodio, ya que representa la creencia trampa de que trabajo duro es igual a éxito y autorrealización, cuando esto no siempre es así. En algún punto de nuestras vidas vamos a chocar con un obstáculo que aún haciendo lo imposible, no podremos pasar. No es sano vivir sin conexiones humanas y creyendo que el trabajo es lo que va a basar toda nuestra vida, sin olvidar los momentos significativos que forman parte de la vida en sí. Y puedes contestarme que nada de eso puede suceder sin dinero, que es lo que se gana trabajando, y tienes razón. Sin embargo, hay una línea delgada entre obsesionarse por el trabajo y trabajar normalmente con esfuerzo y sobre todo estrategia para alcanzar lo que buscamos. Por otro lado, Alan, quien representa a aquellos que buscan su
su propósito a través de la bondad y en la esperanza en los demás. Su enfoque es noble, pero la expectativa de que la bondad siempre va a ser correspondida es sumamente peligroso, ya que esta no siempre va a ser correspondida. Y no porque las personas sean necesariamente malas. Y tampoco digo que está bien andar del lobo solitario con una actitud a la defensiva, pero tampoco puedes dar todo de ti esperando que las personas reaccionen igual o mejor de lo que tú lo hiciste. Porque ser bueno no es una transacción, no es algo que hacemos para recibir una recompensa, tampoco para cambiar o salvar a alguien, o para salvar al mundo y hacer un mundo mejor. Y por último, su hermana. Es cierto que para poder argumentar de forma fundamentada y construir nuestras propias opiniones, necesitamos aprender no solo de libros, artículos, redes, sino de las experiencias y de las múltiples formas de pensar de las personas. Tener un pensamiento objetivo y subjetivo es totalmente crucial para la vida, ya que esto nos permite ver el mundo de distintos ángulos y aceptar sobre todo que no existe una sola verdad absoluta. Sin embargo, hoy en día el deseo de querer tener respuesta a todo es prácticamente imposible, ya que vivimos en un mundo donde la información fluye y va cambiando a una velocidad abismal, y tratar de hacerlo solo nos va a llevar a una sensación de sentirnos inútiles. A Gumball no le han parecido suficientes las respuestas que le han dado, esto porque cree que el sentido de la vida debe ser más profundo, así que decide ir a la naturaleza con tal de encontrar lo que busca, y con una canción, una ardilla menciona que este es simple, para que después una serpiente y otros animales digan que se trata de comer, y los chicos, más que haber encontrado respuestas, quedaron perturbados, para después llegar con un tipo zombie. Seguros que iban a encontrar la respuesta porque alguien que ya vivió les iba a responder, se quedaron más decepcionados porque aquí les mencionan el famoso speech de que es mejor vivir al máximo arriesgándote siempre que vivir por muchos años. Gumball, cada vez más decepcionado de que no encuentra lo que busca, choca con el entrenador ruso y este les dice que para saber la respuesta deben encontrarse, y esto solo puede pasar si cruzan el desierto más ardiente, cruzan los mares más peligrosos y suben la montaña más alta, haciendo una burla a la creencia social que para saber lo que eres o quieres, debes hacer algo tan profundo que marque tu vida, que solo así podrás saber quién eres. Gumball, ya harto de preguntar, decide gritarle al universo que le diga cuál es el sentido de la vida, y nuevamente con una canción mencionan lo que le sigue pareciendo erróneo. El sentido de la vida no tiene una definición en sí, y muchas veces pensamos tanto por encontrar esa definición que nos olvidamos de lo grande que es la existencia como para creer que el sentido se cierra algo diminuto. Y aquí termina con la escena más bonita y reflexiva del episodio. Susie diciendo que la vida no se trata de un destino. Se trata del viaje y de hacer amigos en el camino. La búsqueda del significado es de hecho la cosa que le da un sentido a nuestras vidas. Así que realmente la pregunta que debemos hacernos es: ¿el único sentido verdadero de la vida es encontrar el modo de disfrutarla? Como simplemente reírnos de algo que pase frente a nosotros. Susie les dice lo que tanto han estado negando, ya que desde el principio los chicos no creen que el sentido sea todas las respuestas que les han dicho, que este debe ser algo sumamente profundo. Pero ¿y si te dijera que la verdadera esencia de la vida no se encuentra en el destino sino en el viaje mismo? En este viaje llamado vida encontramos desafíos que nos moldean, alegrías que nos elevan, decepciones que nos destruyen. La búsqueda del significado es en sí misma lo que le da sentido a nuestras vidas. Y como dice Susie, la pregunta más importante que debemos hacernos es cómo podemos disfrutar realmente de este viaje. Y si quieres ver un episodio muy parecido a este, sobre cómo Finn busca el sentido de la vida, pues te veo en este video, ya que aquí, así como Gumball, Finn se encuentra en un estado de crisis existencial en el que quiere buscar el verdadero sentido de la vida, ya que cree que este debe ser necesariamente profundo para que de verdad valga la pena. Así que te veo por aquí.